Bienvenidos a un nuevo capítulo del Sillón de Mulián. Tenemos a un tremendo invitado muy contingente para referirnos sobre el marketing político, cómo se están llevando las campañas. Así que sin más, Cristian Leporati, bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? Feliz de estar acá. Un gusto poder conversar. Está muy interesante todo esto, el despliegue de las campañas. ¿Cuál es tu primer aterrizaje? Un poquitito, ¿cómo ves la tecnología del marketing político? Mira, la otra hicimos en la Universidad de Portales, de la Escuela de Publicidad donde yo trabajo, hicimos un análisis de los balotajes desde la vuelta de la dictadura a la democracia hasta la fecha. Yo te diría que es re interesante mirar para atrás, porque cuando uno mira la historia te das cuenta cómo ha sido de distinta la campaña actual, la campaña política actual. Y siempre, bueno, las campañas, los balotajes se movían siempre los mismos temas. Habían temas que nunca se abordaban, como el tema del género, el tema de la inclusión, el tema de derechos humanos. Yo te diría que esos temas nunca se tocaron, bueno, y tampoco se han tocado mucho ahora, que digamos, pero cuando uno mira las escenas, la imagen y el contenido, te das cuenta que yo diría que ya probablemente en la campaña 1 de la Bachelet y de Piñera 1 ya se empiezan a ver cambios en las campañas. Se empiezan a ver atisbos ya de este mundo que estamos insertos ahora de blanco y negro. Se empieza a ensuciar la política de alguna forma, las campañas políticas empiezan a ser muy sucias, se empiezan a americanizar un poco la comunicación política en Chile. Hasta el día de hoy, que en verdad la campaña actual y particularmente diría la propuesta de Kast es una propuesta bastante sucia en términos de comunicación política, y eso predetermina un poco también la respuesta de los otros. Y es bien fuerte, o sea, es muy fuerte como la forma de ser y hacer de la política norteamericana, cómo se apropia un poco de hoy en día de las presidenciales también, en que importa más la vida privada más que los grandes temas. Y eso es muy fuerte el cambio como se ve ahora, es muy muy violento. Cristian, desde tus observaciones de lo que ha sido el marketing político, el manejo de las campañas, ¿qué es lo más novedoso que tú observas en estas particular en clave de los dos candidatos? ¿Qué es lo más novedoso, lo más atípico que tú estás observando? El ataque permanente, que es una lógica, hay que decirlo. Esto no es que lo hayamos descubierto ahora en Chile, venía hace tiempo en Estados Unidos, que de alguna forma marca lo que es la comunicación política en el mundo. Y también hay ciertos organismos también que esencialmente de la derecha más extrema, no la derecha tradicional, están marcando el discurso. O sea, lo que pasó en Estados Unidos con Trump, lo que pasó con Vox en España, que es la tercera fuerza más importante en la Cámara de Diputados de España, lo que pasó con Bolsonaro también, ha demostrado que esa forma de hacer política, que es atacando un poco, usando mucho los fake news, son formas relevantes y eficaces de lograr el éxito en política. Y eso que pensamos que nunca iba a llegar a Chile, llegó fuertemente, y se tomó un poco la campaña presidencial. Y seguramente va a generar también un cambio importante en las próximas campañas que vengan a futuro. A mí me preocupa mucho ese nuevo componente de lo que es el marketing político, las campañas, porque es tan engañoso cómo se distorsiona la realidad y cómo se busca una cierta emocionalidad particular, que es curioso porque el engañado es el propio adherente, al que tratan de engañar con el uso de esto, es a sus propios adherentes. Por tanto, uno diría, oye, tú deberías desconfiar de tu propio candidato porque él está tratando de engañarte a ti para que tú votes a favor de lo que él te dice. No es que estés engañando al bando contrario. Claro, ahora, mira, le hemos dado harta vuelta al tema, en realidad en la universidad en general, hay gente que uno conversa, y eso también se da porque hay condiciones para que se dé, valga la redundancia. ¿Cuáles son las condiciones? Esencialmente una cultura como la chilena, que tiene una identidad, y tú eres psicólogo, lo tienes claro, es súper irrelevante siempre entender la identidad de las culturas, una mirada más antropológica. Y la mirada, si uno mira eso un poco, te das cuenta que Chile tiene una identidad muy individualista, muy competitiva, muy egoísta, muy aspiracional o arribista, dicho en términos más coloquiales. Y eso te lleva también, por un lado, a esa dimensión identitaria. Y si tú a eso le sumas también la otra dimensión, que es la dimensión tecnológica de lo que es la sociedad digital, en la cual en Latinoamérica, probablemente Chile, hay distintos indicadores que te lo dicen,
es un país en el cual entró fuertemente todo el tema digital, que se potenció aún mucho más con la pandemia. Ese encierro de un año que alteró todas las capas socioeconómicas del país, hizo que, si ya venía muy fuerte el tema de la identidad en Chile digital, y todas las tecnologías digitales, las plataformas digitales, las redes sociales, la forma de comunicarnos y atacar a los otros a través de esas redes, donde uno golpea pero nunca te llega a golpes físicos, siempre son golpes digitales. Esos condimentos identitarios nacionales más ese componente tecnológico han sido tremendamente letales. Y si eso le agregas también una tercera dimensión, que es un país con un capital social muy pobre, muy bajo, porque somos individualistas, somos competitivos, un capital social inexistente y un capital cultural muy bajo, porque no porque las personas a partir de las universidades privadas entren más a las universidades o también vayan más a los institutos significa que tengan más capital cultural, eso es otra cosa, es un tema distinto, se produce eso y se procesa en el tiempo de otro modo. Entonces esas tres dimensiones en verdad son letales y son tremendamente ¿cómo decírtelo?, fructíferas y enganchan tremendamente bien con todo lo que es el tema de las mentiras. Sí, es curioso ese aspecto que tú señalas como cultural idiosincrático, de cómo es la cultura chilena, porque justamente para la campaña de Boric se ha construido una identidad cultural que no existe. Aquí no somos solidarios, virtuosos, honestos, que vamos a... Entonces uno dice, mira, súper bonito, pero encuentro una cultura que converse con eso. Acá somos individualistas, somos competitivos. Somos muy chauvinistas, muy nacionalistas. Entonces tú dices, bueno, claro, ahí hay un desajuste tremendamente cultural. Es decir, mira, esto que está ideado como de un librismo, porque es como que uno empieza a generar una representación de algo ideal o adecuado, pero que no tiene un asidero cultural que lo soporte y le dé un peso. Yo creo que justamente por eso una de las observaciones que yo hacía de sobre el padrón electoral, sacar el 13% en primera vuelta, el padrón electoral total, tú dices, la pregunta es, ¿cómo se explica un programa que se quiere hacer cargo de todo, que quiere mejorar todo, que promete arreglarlo todo y todo para la mayor cantidad posible de gente, saca el 13%? Entonces uno empieza a indagar, y yo llegué a por lo menos a una distinción de decir, lo que pasa es que esto no es creíble, porque tendría que tener otra cultura para que eso sucediera, y esa cultura no existe en el mundo. Claro, siempre los cambios son de la élite, eso hay que reconocerlo. Ya sea en élite de izquierda o derecha, da igual, son siempre la élite, aunque a algunos les moleste, pero es así. Ahora, tu punto es súper bueno, porque finalmente yo te diría que la derrota de Boric en la primera vuelta y la derrota de la campaña de la primera vuelta es justamente porque una mirada muy de élite. Yo lo he dicho en varios medios, no tengo problema en decirlo, que es una cultura muy de barrio Italia, ¿ya? Que no tampoco tiene nada de malo, porque normalmente el movimiento que surge en 2011 estudiantil es un movimiento de élite, los Jackson, la Camila, el mismo Noam Titelman, Boric también, todas estas personas, y que siempre ha sido así en todas partes del mundo, vienen de ese mundo, pero el error de ellos en esta primera vuelta que fue fue justamente eso. O sea, la campaña es una muy bonita campaña, y yo lo dije en todos lados, en verdad también, una campaña atractiva, el árbol es muy bonito, inspiracional, convocante, esperanzadora. Claro, el mismo Paredes que hace la campaña en términos creativos, es un chico súper interesante, dramaturgo, poeta, le encanta la Mistral, y el árbol, ¿qué decir? O sea, el árbol, a todos nos gustan los árboles, nadie puede decir nada contra los árboles, nos protegen, nos dan vida, nos dan sombra, nos dan incluso lucas en todo lo que es las exportaciones en Chile de celulosa, pero ese lenguaje, esa retórica, indudablemente que no hizo sentido para la gente. Ahora, claramente la comunicación es una parte nomás del cuento, o sea, achacarle todas las culpas a la comunicación, no, es una tontera, pero es súper importante finalmente. Relevante. Pero es un aspecto súper relevante en un mundo que es tremendamente audiovisual como el actual, que todos vemos imágenes todo el día, en las plataformas digitales, en la televisión, en todas partes. Y por eso mismo también que se dan cuenta de ese error garrafal y cambian en la segunda vuelta, el árbol se poda, es más, yo diría más que podar, lo decapitan, lo sacan, desaparece, y tenemos un candidato efectivamente mucho más cercano al lenguaje de Kast, en términos de hablarle al mundo real, de temas reales y a la gente real, que es la clase media en definitiva. Porque yo siento que siempre hay un componente de desconexión cultural en
Y eso para empezar, porque yo tengo otros componentes también Claro. en distintos tiempos, pero, por ejemplo, Chile es un país que ha devenido en bastante deshonestidad Sí. en general, con una crisis de confianza gigantesca, que se le está pidiendo que confíe en nuestros nuevos políticos para hacer una cosa que parece como media imposible, no solamente porque los avances en la realidad no suceden tan así, sino que además todo el escenario mundial te está indicando que está lleno de luces rojas y amarillas. Entonces finalmente es como decirle, mira, ustedes que no confiaban en la política, porque veníamos con un 3% de adhesión a los partidos políticos, donde también estaba metido el Partido Comunista, estaban más o menos los mismos metidos, con una desconfianza galopante, con una develando día tras día engaños, mentiras, corrupciones, colusiones, malversaciones. Y ahora la pedida es, no, ahora confía en mí que voy a hacerlo todo. Pero he dicho claro, pero he dicho súper claro, salen dos líderes, uno más antiguo como es el caso de Kast, que tiene bastante trayectoria, y otro muy nuevo como es el caso de Boric, que surge en 2011 recién, y que tiene una carrera meteórica. Claro, pero surgen estos dos porque esencialmente los otros fracasan, los otros no tienen credibilidad, la centro derecha y la centro izquierda. Yo creo que ninguno desaparecen. tiene mucha credibilidad si tú atiendes que estamos hablando de un 14 y un 13% del padrón electoral total. Sí, pero tú estás haciendo una cuenta mentirosa, porque la cuenta real que hay que hacer, efectivamente en Chile no vota la mitad, esa mitad no vota, y perdona, no es Chile en particular, es todo el mundo occidental al menos está votando más o menos la mitad. Es decir, hay que hacer la cuenta de la mitad del padrón electoral que sí vota. Estamos hablando en el fondo de 2/4. Sí, estoy de acuerdo con esa precisión. Sí. Sin embargo, también da para indagar un poquitito más en específico, porque justamente había una campaña que era la de Boric, que era el compendio de todas las necesidades de todas las partes, de todos los lugares donde pasó. Sí. Por tanto, nunca habíamos llegado a un ofertón de tal magnitud. O sea, básicamente yo siempre he sido bastante crítico un poquitito en el excesivo positivismo que se connota en el seguimos, que es un verde, es decir, puras luces verdes. Es que bueno, ojo, seguimos. La política desde el año 52, cuando hace una campaña Eisenhower en Estados Unidos, que dice algo así, ya ni me acuerdo mucho, pero era, en el fondo Eisenhower le habla a usted, y ahí mostraba muchos casos que pasaban en Estados Unidos en esa época, que habían problemáticas, y esa problemática después se envasó como un marketing, y ahí se mete el marketing a la política y se mete el lenguaje de la televisión a la política, se espectaculariza. Y de esa fecha hasta hoy son ofertones, o sea, todos los candidatos en Chile, desde la vuelta a la democracia, son ofertas siempre, y son listas de ofertas y la gente vota por esa lista de ofertas, y eso es así en Chile y en gran parte del mundo lo occidental. novedoso es el nivel de compendio, porque finalmente, obviamente, cuando uno busca adhesión, en algún momento uno tiene que tener un buen juego entre lo positivo y lo negativo, porque cuando tú metes los dos elementos a una campaña aparece algo creíble. Porque tiene un componente negativo que te permite decir hasta aquí, mira, sabes que de aquí para allá ya la cosa no te la cree ni tú mismo. Entonces hay un elemento, y de hecho Kast capitalizó bastante bien el negativismo, porque él básicamente está en una parada mucho no. Aquí las cosas no se van a descarrilar, se están yendo para los lados, aquí la cosa no tenemos que ir para allá, tenemos que volver, así que tenemos que detener esto, instaurar el orden, la seguridad, el cumplimiento de la ley. Aquí vamos, no, aquí esta cuestión, no. Y ese lenguaje no lo tenía Sichel. No, y por eso es que quedó fuera, ¿te das cuenta? Y por eso es que ganó Kast, porque en el fondo Kast, para una parte del electorado chileno que le encanta el orden, le encanta el chauvinismo, le encanta la certeza, que está endeudado, que es la gran clase media, prefiere hacer cuenta borrón y cuenta nueva, olvidarse de lo que votó en el plebiscito, olvidarse un poco de la dictadura y lo que representa Kast en términos reales y simbólicos, y se aseguran un poco y votan por esa persona que les da la certeza de que ese orden de las cosas se las va a mantener, y por eso que Kast, con una propuesta súper sencilla, súper directa, muy personalista, muy centrada en él y nadie más que él, gana la primera vuelta, pero también le pasa lo mismo que a Boric. En la segunda vuelta tiene que recular, pensar en el centro para poder ganar la elección, porque con los votos que obtuvo en la primera vuelta no le alcanza para ganar la segunda vuelta, y eso nos lleva a que ambos líderes, nuevos líderes, entre comillas, nuevos líderes, le están hablando a un electorado más centrado en el centro, que finalmente es esa famosa clase media chilena, para tratar de obtener los votos de ahí, ¿te das cuenta? Y ambos reculan un poco, y porque además vieron las señales de los resultados de la elección,
que es bastante clara también en términos electorales, las parlamentarias, y dicen, bueno, en verdad este es un país bastante más de centro, y cada uno con su mirada, y en sus campañas políticas son bastante consistentes en eso también, son bastante más quirúrgicos lo que ofrecen, se centralizan, uno ya no cierra el Ministerio de la Mujer, te fijas, llama al orden a Kaiser, al diputado Kaiser, cuando dice esas hartas brutalidades, lo llama al orden y listo, y estamos ordenando un poco el naipe y vamos a ver quién es capaz de convencer más con los debates, con las campañas en las redes sociales también y con el ajuste que hicieron en la segunda vuelta. Sí, y también se están traslapando rápidamente las dos miradas de la mirada de las elecciones con las miradas del gobierno propiamente tal. Porque claramente hay lógicas que son propias y esperables de un momento en donde uno quiere insuflar de emocionalidades para que la gente se motive para salir a entregar el voto. Entonces esas lógicas son naturales. Pero justamente también en este momento hay mucha gente que está diciendo, ya, mira, pero a ver, ¿qué va a pasar el próximo año? Porque ya obviamente están las señales económicas, está el mundo, están obviamente haciendo un uso político, electoral también de cómo se construye la proximidad y pienso yo, mucha gente está muy complicada en la elección porque no le gusta ninguno o le gusta algunos aspectos pero el otro le causa terror y están así como me duele el alma ir a votar por este pero me duele el alma al otro pero parece que y hay una cosa que también nos permite decir, bueno, pero ¿quién va a poder gobernar en realidad para yo poder creerle? Porque también venimos de una desconfianza tal que ya a esta altura el cuento del tío te dura un ratito y mucha gente dice, mira, muy bonito. Sí, pero mira, yo creo que no están así, yo creo que la gente está votando, como todas las elecciones, en general tú votas por una personalidad, no votas por un partido, votas por un rostro, es el efecto televisión, que te hablaba antes un poco del efecto marketing de la política, que es bien nefasto, que una forma de marketing político terminó matando a... Es una deformación política por una sobreponderación y exageración. Entonces, pero la gente está votando porque está acostumbrada, la gente ve Netflix, la gente ve televisión BTR de pago, la gente está acostumbrada a este lenguaje y está acostumbrada a las campañas sean así y finalmente va a ganar el personaje más creíble, no va a ganar el personaje que te asegura mayor orden el año que viene probablemente en términos económicos. Sí, están votando, esta gente va a votar probablemente intuitivamente por quien le genera mayor placer, mayor empatía, mayor otredad en términos más antropológicos, y eso es, las elecciones son eso. Después viene la faramalla más racional que es más propia de una élite. Cuando uno se mete a decir, bueno, el tema del próximo año, el Producto Geográfico Bruto, qué va a pasar con el desempleo, eso es un tema más, yo te diría, más de un ciclo más pequeñito. Las elecciones se ganan por un tema de qué candidato con su narrativa le da más sentido a la gente, y nada más que eso. Y eso es lo que está en la lucha hoy en día. O sea, cuando tú, por ejemplo, encontré súper interesante, y creo que eso va a ser súper relevante, súper definitivo para lo que viene ahora, don Francisco, Mario Corropelli. Yo creo que los programas de hace 2 semanas atrás, el día lunes, cuando le tocó a Boric, ¿cómo se llama el programa? La Moneda, la casa. Las dos caras de la moneda. Las dos caras de la moneda. Eso el día lunes y el día martes, creo que fue súper importante. Yo he visto levantamientos en realidad de estudios, a la clase media específicamente, en la cual le preguntaban un poco usted con qué candidato se siente más, con más capacidad, con quién se tomaría, creo que la pregunta era con quién se tomaría un té o un café. Y yo creo que en ese sentido lo que pasó el día lunes con Boric y lo que pasó el día martes con Kast es súper relevante, y yo creo que es muy probable que gane la elección, la va a ganar por la lectura que hizo la población de esos dos momentos muy distintos y la identificación que sintieron con ese tipo de familia versus la otra tipo de familia que representaban. Yo creo que por ahí va a pasar un poco la elección. Otro aspecto, a mí me pareció muy interesante también lo que hizo don Francisco, o sea, el programa es muy en general. Astuto, de verdad es muy astuto. Yo creo que le hizo un favor más a Boric que a Kast, desde la lectura que yo hago. Porque la campaña de Kast venía mucho en el ataque personal y desvirtuar a Boric como persona, al ataque permanente. Sí. Y cuando tú lo viste envuelto en ternura, en amor, en buenos sentimientos, recitando poemas con su enamorada ahí en la tribuna, justamente desactiva al monstruo comunista desconectado con la realidad y aparece un ser humano normal, sale su hermano que lo apoya, o sea, inmediatamente el componente de destrucción hacia su persona
cae. Y por otro lado, también que también es súper interesante, mira, justo lo conversaba en la mañana, que el tema que tiene, yo soy ateo, lo digo al tiro, el tema que tiene Kast es muy complejo porque toda su campaña política la hace de una perspectiva moral y moral cristiana. Sí. ¿Ya? Y en un país que está muy lejos de eso, yo creo que le incomoda un poco tener un obispo nuevamente en La Moneda, un obispo en la catedral y otro obispo en La Moneda. Y no estoy siendo mal hablado, estoy hablando de esa encuesta que me tocó revisar a mí, y en verdad fue bien impactante ver cómo la gente, al ver esa familia de las 3 comunas, esa familia muy ABC1 tradicional chilena, yo te hablaría de los años 60, 70, del Fernando Velasco en la Católica como rector, esa cultura cristiana social es fuera de época. Y yo tengo la hipótesis que si de verdad gana Boric el domingo, es muy probable, y después van a ir todos los estudios posteriores, es muy probable que la gane por 2 razones. Primero, por ese programa de don Francisco, que creo fue notable, como pieza política, más allá que a uno le guste uno u otro candidato, y en segundo lugar por Kaiser. El diputado Kaiser se echó encima y le echó encima a gran parte de las mujeres de Chile. Y eso es súper delicado, y creo que ayer cuando la Bachelet habla de que le da todo su apoyo, en verdad todos los analistas dijeron, bueno, es irrelevante porque no le pasó los votos tampoco a Ana Narváez, nada que ver, son 2 momentos totalmente distintos, son 2 situaciones políticas distintas, y creo que la Bachelet para muchas mujeres de Chile es súper importante. Yo creo que ahí cometió un error garrafal Kast en ese trabajo que él hace el día 2, de mostrar esa familia, porque no es la familia de tipo chilena. Y como yo te digo, la política del año 52, pasando por el año 60 con Kennedy y Nixon, que también es un clásico, que Nixon estaba súper tenso y Kennedy el día anterior había ido a la playa, anduvo en lancha, lo pasó chancho, llegó tostadito, súper bien al de este debate y le fue como le fue, ¿te fijas? Entonces, como la política se trata justamente de establecer lazos emocionales con los candidatos, más allá de los programas que en verdad son súper poco irrelevantes para la gente en la etapa de las campañas políticas, hay que decirlo, no son relevantes esas cosas. Para los analistas son súper relevantes, pero para la opinión pública no. Entonces el que gana va a ser el que logró armar ese lazo emocional con su electorado, ya sea Kast o ya sea Boric. Es así de simple. Sí, yo observo algunos, bueno, claramente hablando también desde como profesional, y eso ya hace que sea un subconjunto, y como psicólogo también. Claramente, yo creo que en esta campaña el uso de las emociones es algo que se ha exacerbado brutalmente. Sí, absolutamente. Siempre es parte constitutivo, o sea, esa cuestión siempre ha estado. Pero hoy en día aparece en el lado de Kast muy claro, muy evidente, que la lectura psicológica del ser humano, biológica, neurológica del ser humano, de que cuando aparece el miedo frena. Por tanto, mientras más miedo haya en el ambiente, insufla mejor, menos tendencia al cambio. Claro. Y otra vez conversaba y menos piensas además, racionalizas menos, porque es la emoción. Porque también uno empieza a hablar de la psicopolítica, la neuropolítica, y una serie de conceptos mucho más de marketing neurológico. Y uno empieza a dilucidar unas cosillas, pero ya que son finitas, casi imperceptibles. Pero la verdad es que mientras más miedo hay, da más la atención de que mejor quedémonos aquí en la casita si en realidad no estamos tan mal. Yo la otra vez jugaba con esta metáfora como de los Homo sapiens en su tribu. Y que se para el Homo sapiens Kast, o sea, Boric, y dice, atravesemos la llanura porque allá es más verde y será más hermoso. Y el Homo sapiens Kast se para y dice, no, si aquí no estamos tan mal, lo que pasa es que nos tenemos que ordenar y aquí podemos resistirlo. Estamos listos. Estamos listos. Y es una cosa como bien del ser humano, bien atávica finalmente, es básicamente cómo reacciona nuestra biología ante una lectura emocional y casi neuronal de lo que está pasando. Frente al cambio. Mientras más miedo, más tendencia a quedarse. Y se da tan claro en esto del miedo y la esperanza que son inadecuadas, porque claro, hay riesgo, pero no llegar al miedo te pasaste varios pueblos. Pero la esperanza, por su parte, cuando ya excede cierto límite, empieza a generar un rechazo también biológico finalmente. Por el miedo. Porque finalmente tú dices, mira, si es tan bueno, no es creíble. No, y además es lo que decía al comienzo de la conversa, que el tema del individualismo de este país, que es ya endémico, también te insufla mucho más y te acrecienta el temor. Cuando tú estás en comunidad en general, como era el Chile hasta antes de la dictadura, claro, era mucho más simple, porque tú finalmente te protegías en comunidad, la sociedad más rural.
Santiago igual era una ciudad muy grande antes de los 70, antes del 73, pero también tenía esa lógica todavía de lo rural. ¿Ah? Están los CITES, había toda una onda en las grandes ciudades de Chile en la cual la gente se apoyaba, ¿ah? Las ollas comunes y todas esas cosas que uno ve ahora a la distancia como una pieza de museo, era parte de la identidad nacional y funcionaba muy bien. Pero cuando se meten los Chicago Boys al año 75, se inaugura el primer mall en el 82 en el Parque Arauco, que era un poco que el modelo funcionaba, el espacio público privatizado funcionaba como éxito, y después el año 2000 se inaugura el Plaza Vespucio, que ya es el mall para el resto, para la clase media chilena, como modelo de éxito, y se eliminan los espacios públicos y se acaba la comunidad como forma de operar de la sociedad rural chilena urbana. Se acaba todo eso y quedamos todos individualizados, quedamos todos como entes individuales, en la cual vivimos bastante atemorizados, y además que nos han enseñado ya desde varias generaciones que uno tiene que arreglársela solo, que el éxito está a la vuelta de la esquina, que es la famosa meritocracia, y que, bueno, justamente la meritocracia se va a la cresta el 2019. Yo diría que ahí muere de alguna forma el modelo de la meritocracia en Chile con el movimiento social, porque finalmente hay un famoso comercial que alguna vez lo he hablado también. Espérate, sí, dale. Tenemos que ir a vamos al corte. Un breve corte comercial y volvemos para seguir mirando un poquitito los aspectos idiosincráticos, culturales, cómo generan más confianza o menos confianza cuando accedemos hacia lo político. Quédese con nosotros. Quiero agradecer a cada uno de nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y de su independencia y que podamos hablar temas interesantes. Clínica Nueva Costanera. Cuidamos de ti y de los tuyos. Visítanos en www.clínicasnuevacostanera.cl, clínicasnuevacostanera.cl, o llama al +569-945-02-326. Nutriología, endoscopía, pellet antialcohol, dermatología, cirugías gástricas, balón gástrico, un sinfín de especialidades en Clínica Nueva Costanera. Manuel Montt, 427, piso 7. Ahí lo esperan y muchas gracias Clínicas Nueva Costanera por estar aquí con nosotros, ayudando a un periodismo independiente. Llegó el momento de agradecer a nuestros auspiciadores que hicieron que este mes tuviésemos el éxito que hemos tenido. Es por eso que productos de calidad al mejor precio, compra inteligente, la higiene más cerca de tu casa, ya que los productos Regio no solo los encuentras en el retail, sino que en tu almacén regalón del barrio. Muchas gracias Regio por estar con nosotros. Bienvenidos de nuevo. Estamos con Cristian conversando sobre el marketing político y cómo eso también va buscando coherencias o descubriendo incoherencias culturales, idiosincráticas, que también hacen que las propuestas políticas hagan más sentido, menos sentido, generen adhesión o generen más rechazo. Nos habíamos quedado, Cristian, con el tema de un famoso réclame. Mira, los spot, no digas réclame. Spot. Eso es de mi abuela, tatarabuela. Hay un famoso spot. A ver, de alguna forma la campaña de sí el no. La campaña del no marca una época histórica del Chile, sale de una época negra, como fue la dictadura, entra una nueva época, una promesa, que son los tiempos mejores, ¿cierto? Pero también en la parte comercial pasa algo muy interesante, que es un spot que era de Faunde, que justo es del año 2000, que un poco es la promesa que le hace el mundo empresarial al chileno, a través de este spot, que les cuento un poco para los que no se acuerdan. Era un señor que andaba en overol, se sube en ascensor, lleno de ejecutivos con suspensores, todos altos, muy blancos, y suena un celular. Era la época todavía el celular era como un lujo. Suena el celular y todos los ejecutivos, altos ejecutivos ahí, la mano al bolsillo, y no, pues, Faunde agarra el teléfono y dice Faunde Servicios, no sé qué cosa, con su vocecita así media, y listo, y habla, y en el fondo era Faunde el emprendedor, era la promesa del sistema, que te decía que si usted hace todo lo correcto, le va a ir bien como a Faunde, y Faunde está ahí y es un éxito, ¿ya?
Es una gran campaña porque no es una campaña comercial, yo diría que es una campaña que te marca el paso de Chile al emprendimiento, a esa promesa de un futuro esplendor para todos, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Llegamos al 2019 y los Faundes no están, po. Los Faundes era una mentira, o sea, los Faundes entraron a estudiar a la universidad, endeudados con el CAE, endeudados por años, entran a institutos también endeudados, y esa promesa del Estado de Chile no resulta, no resulta el 2019. Piñera sigue en el poder gracias a la pandemia, sino probablemente el año siguiente, el 20, hubiera salido del poder, hubiera ido una llamada a elecciones antes del fin, hubiera sido lo más probable. Y después entramos al año 21, al año actual, y el Faundes, ¿dónde se personaliza políticamente? En los electores de Parisi. Parisi, de alguna forma, este malestar social importante, profundo, un malestar, digamos, del alma, del espíritu del chileno, que se siente engañado por el sistema en general, no solamente político, el mundo empresarial, por todo, se sublima y ahí está en el elector de Parisi, que finalmente es un elector que le da lo mismo que esté el candidato físicamente acá, no importa, podría haber sido Parisi, podría haber sido cualquier otro con el liderazgo de Parisi, y están ahí, están esperando que la sociedad chilena le diga ¿a dónde está esa oportunidad que nunca encontraron? ¿A dónde está el Faundes 2? Y el Faundes 2 no llegó, no llegó. Y normalmente, como tú señalás, es súper bien antes en este mundo individualista en que nos convertimos, en todo este proceso histórico, los Faundes no están, y ahí empieza la política nuevamente a analizar a este elector, y ahí empiezan los tirones. ¿Quién se lo lleva? Claramente no se lo llevó la derecha, tampoco se lo llevó la izquierda tradicional, se lo llevó un extremo en la derecha, con un lenguaje en las campañas y también en los debates y en el programa, un lenguaje súper chauvinista, nacionalista, muy patriotero, que es bastante antagónico con un mundo globalizado, integrado, y también por una mirada, yo te diría, muy tradicional del progresismo en el mundo, que es la mirada siempre de la esperanza. Tú analizáis todas las campañas en Chile y en el mundo en general del progresismo, siempre son eso. Vamos a tener un futuro mucho mejor, lo que viene va a ser mejor. Y ahí estamos hoy en día, estamos en este proceso de cambio, que igual es un proceso muy interesante. Sí. Yo no lo veo para nada negativo, están todos aquí rajando vestiduras, y yo encuentro que de verdad no es malo, en verdad creo que es bueno, porque tú que eres psicólogo lo sabés, las crisis son necesarias y a veces hay que producir las crisis, tienen que producirse para que pasemos a una etapa, a un estadio superior. Claramente el modelo terrateniente que tenía Chile, de la política empresarial, política y en todo, ese modelo de las tres comunas, en verdad es inaguantable, es inaceptable, y quizás llega a su fin con un extremo muy violento como sería Kast, si que llega a ganar las elecciones, y va a llegar a su fin de todas maneras. O sea, es inevitable que viene un cambio generacional. O sea, claramente los partidos políticos de izquierda y derecha lo han evitado por años, han estado taponeando, pero va a venir la gente joven, si eso es un tema natural, es parte de nuestra naturaleza, y va a venir ese cambio, inevitablemente. Entonces va a ser de forma violenta, o no tanto con el caso de Boric, pero el cambio viene, o sea, lo podéis postergar 4 años más. Mira, hay cosas que a mí me parecen los dos candidatos bastante inadecuados para el momento, independiente que uno puedes aprender, el vivir es un aprendizaje continuo y todo te sirve con la mirada correcta. Claro. Pero en el caso, por ejemplo, particular de Boric, yo veo una confusión que no es poco común. Es cuando tú confundes la pregunta. Una cosa es que yo te pregunte qué es lo que tú quieres, y otra cosa es que yo te pregunte qué es lo que tú puedes hacer. Esa pregunta, yo creo que Boric la tomó con qué es lo que ustedes quieren, y desatendió al qué es lo que pueden. Sí. Y ahí se quedó. Bueno, por eso cambian la Mucha segunda vuelta. gente- Sí, ahí se quedaron pegados probablemente. Pero por eso te digo, la primera vuelta es una primera vuelta tradicional del progresismo en todas partes del mundo. Con un lenguaje distinto, obviamente, porque cada país tiene su propia identidad y qué sé yo. Pero para la segunda vuelta no, pues, se aterrizó. Ahora Sí, el tema es si ese cambio la gente lo entiende, lo percibe y votan por él, o se van por otro camino y votan por Kast. Y Es un también tema que hay que verlo. si es viable, porque finalmente claramente se han ido un poco para el centro, los dos han ido un poquitito más para el centro, tratando Kast avanzar un poquitito más hacia la parte que tiene más brecha, que es lo social. Kast no tiene una comprensión adecuada de lo social ni de lo cultural.
ni de lo que es un momentum que no es detenible. O sea, como tú dices, el cambio viene. Va a ser ahora, 4 años Quieras más. o no quieras, Sí. es más allá de ti o de la voluntad del momento. El cambio es. Claro. Y ya el momentum está. El estallido fue el rebase del momentum nomás. Claro. Y eso se ha amainado un poquitito, pero está y va a volver. Kast no demuestra tener mayores comprensiones de lo que es una dinámica social. Es más, yo creo que él la reduce a esta cosa que volver a meterla al cuadrado para que siga El fluyendo orden. como siempre fluyó. Y Claro, más o menos responde eso por ese yo lado. creo que eso igual es súper, lo hablábamos antes, yo creo que es súper interesante eso, porque finalmente es la moral cristiana. ¿Ah? Es la moral cristiana que de alguna forma te regula y te reglamenta, y más que cristiana de Schoenstatt, que te reglamenta de alguna forma los modos de resolver las cosas sociales, lo social, lo político, lo humano en general. ¿Ah? Pero la sociedad chilena es mucho más compleja que esa. Tú ves que hay matrimonios hoy en día inclusivos, por suerte, inclusión, hay temas de género, hay gente, la gente joven hoy en día, y justo me tocaba una charla la semana pasada, en un banco, el martes pasado, de la otra semana, que era en el fondo cómo son las personas que tienen menos de 25 años. Y yo, bueno, vi varios estudios de distintas partes del mundo y esencialmente es súper simple. Los chicos jóvenes son muy moralistas, son profundamente moralistas, pero antes que moralistas son prácticos. Y son votos profundamente prácticos, no tiene idea detrás, no tiene ideología. Es práctico, o sea, el candidato que le da las soluciones que él estima conveniente, van a votar por ese. Más allá que sea un monstruo o no sea un monstruo, da lo mismo, son prácticos. Entonces nos enfrentamos a una generación nueva, que es la generación de Boric finalmente, y de ahí para abajo, que son generaciones que dicen, ya bueno, si me equivoqué, ya, pucha, perdón, me equivoqué, es verdad, sí, el programa, sí, cierto, hay que ir más para el centro, porque es verdad, el Parlamento, cámara alta y cámara baja, está mi timota y en verdad no me puede hacer esas cosas. Son tremendamente prácticos los cabros jóvenes. Ahora, cuando uno analiza, cuando los periodistas analizan y los analistas analizan el momento político, lo hacen con el espejo de los viejos. Yo llevo 20 años haciendo clases en la universidad y ya tengo súper claro eso, no tengo para qué ver los estudios. Los chicos son profundamente prácticos y se le dicen que el camino va para allá. Bueno, y encuentran que es la razón y están convencidos de eso, van a ir para allá. Entonces cuando analizan y critican a Boric con el espejo del pasado, que es la mirada de los viejos, de nosotros, no entiende que los jóvenes en realidad son así. Son así acá, son así en Madrid, son así en Brasilia, en Buenos Aires, en Tumbuctú. Son así. Es otra mentalidad, no tiene esa mentalidad de la idea fija, de la ideología física, que pues si uno es demócrata cristiano no puede aceptar a este otro, porque sí. No, pues si es demócrata cristiano y yo soy del Partido de Renovación Nacional, no puedo. Los cabros jóvenes, te juro que les da lo mismo eso, y es muy bueno, porque incluso yo también lo veo en la universidad y en varias partes más, los chicos hoy en día ya no le importa si la chica vive en Las Condes, porque él vive en Las Condes o si vive en San Bernardo. Le gusta a la chica o el chico, porque tiene ciertos atributos culturales y otras cosas más que le encantan y ya no están como nosotros antiguamente, que estábamos de nacimiento parcelado. Si yo estudiaba en un colegio Grange, no sé, en el St. George, bueno, ahí hacía mi vida, en ese barrio hacía mi vida, me casaba con esas personas, estudiaba en esas universidades, y esa mirada que aún permanece en la identidad nacional, de verdad, la gente joven está cada vez más encriptada, es cada vez más reducida. Por suerte, o sea, de verdad hoy en día Chile está mucho más mezclado que hace 20 años atrás. Y esa mentalidad se nota en los cabros más jóvenes, y es notable, de verdad, sí. Es notable, es otro mundo. Hay muchas cosas que también hay identidades o experiencias en el cotidiano que se alojan también en las redes sociales, donde se adquieren lógicas y dinámicas que no existen en la cotidianidad. Y que no son de clase. Claro, porque son de la lógica son de ahí democráticas. Claro, son súper democráticas. Yo puedo conversar con alguien en África y eventualmente puedo trabajar y comprar el pasaje e irme para allá. Claro. Y se están rompiendo muchas lógicas en torno a las libertades. De que todos tenemos el derecho de hacer todo lo que queramos y aquí no hay... Mira, y eso es re interesante porque tú analizáis las campañas políticas de los dos contendores que hay hoy en día, te das cuenta que la de Kast, por ejemplo, le habla al pasado. Le habla a lo de 50 para arriba. Sí. Y los de Boric, claramente, cuando tú veías el arbolito, más allá que era un lenguaje un poquito elitista, pero claramente un lenguaje que a los cabros también le hace mucho sentido. Es la esperanza del joven que quiere cambiar también, o sea... No, y que son mezclados, son muy mezclados. Sí, porque tiene que ver mucho que ver con los millennials. Claro. Cuando uno analiza en el aspecto laboral, yo soy psicólogo laboral, y uno ve el millennials, y yo por lo menos llego a decir, mira, tú eres millennials hasta que pediste un crédito, tuviste un hijo.
Claro. Tú eres millennials hasta ese punto, da lo mismo si tenéis 30, tenéis 28, tenéis Pero no es tan 17. así. No, yo sé que es un reduccionismo bastante ridículo, pero finalmente te das cuenta de que es esta sensación de la libertad en cuanto no hay compromiso ni dar cuenta a nadie de Pero nada. mira, pero ahí pasó algo súper interesante. Yo viví harto tiempo en España y siempre estoy leyendo los medios europeos por poder vivir allá, tengo ese hábito, y además que uno viene de ese mundo, el mundo también de uno, de origen, digamos, y te das cuenta, claro, que hay una masa acá de gente joven que ya no está en el sistema. El problema es una cuestión súper burda. El gran problema que tienen las automotrices en el mundo, en general, a futuro, en el mediano plazo, es que la gente joven no está comprando autos, porque no quieren estar amarrados, quieren ser libres. Un dato, en Europa la gente joven ya no lo ocupa, en Chile es una cuestión todavía media como entre pachamámica, urbana, cuestión todavía muy, pero lo ocupan en Europa, es un tema de todos los días, y hay gente joven que han estudiado mucho de ello y no les interesa ser parte de ese mundo. Y mucho también de la gente joven tampoco le interesa comprar casa, o sea, ese es el otro segundo tema, el tema de los bancos y los hipotecarios en Europa. Están súper complicados porque la gente joven, antes que nada, quiere ser libre del mundo que heredaron de los viejos y no le está interesando meterse a comprar casa, departamento, porque eso los esclaviza con una deuda de 30 años, que finalmente el sistema funciona porque te endeuda y te llama al orden porque te endeuda. Seamos sinceros también, eso aquí no por eso te digo, pues, entonces, el tema de la tendencia a la libertad. Es que el problema es ese, el problema es que el mundo político, el mundo empresarial, no entiende que la gente joven le cambió de mentalidad. Y le siguen ofreciendo ofertas en lo político, en lo económico. De ahí viene mi lectura de que son inadecuados. Simplemente esto no conversa con esto otro, y no por eso veo el desanclaje entre lo cultural, lo idiosincrático, que está bullante, y que el estallido social fue una manifestación cultural de rechazo hasta algo que finalmente esto no me sirve, esto así como tú me lo muestras, así como me lo vendes, es que no me hace sentido y no me gusta. Y el problema es que probablemente el domingo no vote tanta gente, más allá que gane, se va a mantener probablemente ese 50% y de ahí para abajo. Y en el tiempo, si no logran entender los empresarios, los políticos, que la gente joven tiene otros intereses, otras motivaciones y tiene otra mirada del mundo, van a seguir ofreciendo cosas que nos interesan, vamos a seguir incrementando ese no voto. Yo creo que va a votar más gente porque... es por la urgencia del tema, por lo bipolar que es. Exacto, porque finalmente, como nunca en las últimas de vuelta a la democracia... Pero eso es una circunstancia. Sí, es circunstancia. El fondo, como tú decías muy bien, que es el 2019, que es noviembre, está ahí latente. Y si el sistema político se sigue mirando el ombligo, y el sistema empresarial se sigue mirando el ombligo, van a estar mal, van a tener un problema. Mira cuántas veces hablo con la gente del mundo de la empresa, donde yo trabajé largos años, y los tipos están súper complicados porque le llegan cabros jóvenes súper interesantes, y los cabros hacen la pasada, trabajan 2 años, juntan plata y después se dan 2 años en Indonesia. Sí. Después vuelven al país, si es que vuelven, hacen la pasada de nuevo y después para otro lado. Esa es la gente nueva, y eso es lo que no entiende el mundo político y el mundo empresarial, que es otra lectura, son otras metas de vida que son súper interesantes. O sea, yo, verdad, uno de alguna forma entró en este mundo cuando uno era joven, uno sabía que tenía que estudiar 2 o 3 universidades, habían como 3 o 4 carreras, y si no estaba en esas 3 o 4 carreras, si era psicología, o era publicidad, o era asistente social, o arquitectura, pucha, ya este bueno era raro, ¿te fijáis? Ya está saliendo los cánones. Los cabros, por suerte, ya no tienen esa mirada tan apocalíptica y encuadrada, pero la política sigue en esa mirada, y no ha entendido que esta cuestión cambió absolutamente. Cambió. Sí, no, por eso digo, yo creo que incluso las 2 candidaturas son inadecuadas, las 2, uno por exceso de positivismo y otro por exceso de negativismo. Son inadecuadas. Sí, pero mira, esas cosas van a traer... Hay una cuestión súper clara. Una está pegada en el pasado, que es la de Kast, que también es súper sincero. Yo creo que Kast se quedó pegado en el 89, 88, en el plebiscito. Y esa mirada te puede servir ahora. Te puede servir para ganar la elección, sí, claro, te puede servir. Pero ¿qué hay que hacer en 4 años con un país que, olvídate? Pero por el otro lado, es que si tú empiezas a mirar... pero la otra mirada, en eso, es una mirada, por último, más democrática, que conversa y va a ser capaz de dialogar. Pero esa mirada encuadrada desde la moral cristiana, que este es el orden, y si usted no acepta este orden, va a llevar a muchas muertes en la Araucanía, va a llevar a muchos levantamientos en distintas partes de Chile, a mucha gentería, y eso es, más allá de lo inapropiado probablemente de la oportunidad de ambas candidaturas, es lo que la gente escogió. O sea, la gente no quiere más centro derecha tradicional, no quiere más centro izquierda tradicional. Eso es un hecho.
porque si no estaríamos hablando de Sichel, estaríamos hablando por otro lado de Proboste. Y no pasó eso, y no pasó por poco, pasó por mucho. Fueron palizas en ambos casos. Entonces, eso hay que leerlo en primer lugar, pero también hay que tener súper claro que lo que viene ahora es un proceso de los próximos 4 años, yo te diría mucho más de liderazgo en lo político que en lo económico, aunque los economistas estén ahí chillando y estén todos muy preocupados, pero sí, ayer miraba Mercurio y las inversiones para el año 2022 en Latinoamérica, por lejos Chile, arriba en inversiones. Entonces la lectura que están haciendo de afuera es distinta a la que estamos haciendo de acá nosotros en este infierno, entre comillas, porque no es ningún infierno. Sí, ahí quiero hacerte un Perdón, punto. si para cerrar el punto, ahí te doy el paso al tiro a ti. Creo que es súper importante un liderazgo que venga el año que viene, un liderazgo más humano y muy plástico, muy práctico, porque finalmente ese liderazgo va a tener que lidiar con un país complejo y en segundo lugar va a lidiar también con una convención constituyente que va a tener que ir a un plebiscito de salida en el segundo semestre. Y necesita una persona tremendamente plástica a cargo del gobierno, no un liderazgo autocrático. Eso no te va a hacer saltar al país. Ese es mi único punto. Y sí, ningún otro. Yo quería resaltar un punto que tú señalaste que yo comparto y veo bastante estas contradicciones en la campaña de Kast, que finalmente este sector de acá está augurando tal nivel, o sea, en búsqueda del miedo como un factor de psicopolítica. ¿Cómo salís de eso después? Finalmente ellos mismos están instalando una visión del país para los inversionistas que ellos mismos están generando una profecía de que si sale el otro esto se va a profecía autocumplida. Pero patriota pudiera ser mira, esa más allá de eso, país? ¿Qué hace el día después si gana Kast el día domingo en la noche? ¿Qué vaya a hacer con el miedo? ¿Qué vaya a hacer con el miedo al día siguiente? ¿Qué vaya a hacer con el miedo en marzo? ¿Cómo vaya a conducir eso? Te quiero ver, o sea, de verdad, políticamente tú este país ya no lo puedes conducir porque la gente lo demostró el 2019, insisto, también tuvo las marchas de las mujeres, o sea, hay muchas señales, no solamente en Chile, también en España, en Francia, de que el recurso del miedo, llevado después a la eficacia, que es finalmente el recurso policial, el recurso militar, no te funciona, no te funciona. ¿Te das cuenta? Entonces mi tema con la campaña de Kast es que le reconozco una eficacia letal en términos de comunicación política, pero en términos de política, el día después no sé qué va a hacer. Y es dramático, es dramático. Es dramático lo que puede pasar el día después, porque la gente está esperando orden si gana Kast. Pero no la puedes controlar eso, porque finalmente ya pasó el 2019 y nos dimos cuenta que la gente igual quemó las estaciones del metro en Santiago, andaban marinos atropellando gente en Concepción y el tipo está libre, por ejemplo. Entonces hay un malestar social muy fuerte, en potencia, ahí como diría Aristóteles, claro, está en potencia que tú cualquier error político que cometas usando mal la fuerza, que es la promesa finalmente de Kast, te puede hacer saltar el país. Y eso a mí de verdad me causa mucho miedo, más allá de la retórica, más allá de lo discursivo. Yo no le veo a Kast un margen de maniobra, porque Boric es un tipo que lleva muy poco tiempo en la política. Él nace en la política en el 2011, o sea, apenas son 10 años, no es nada. Pero uno ve la historia de Kast, tiene una historia de décadas, de una forma de ser, ¿te das cuenta? Entonces, frente a un país complejo como este, y yo insisto en el punto, el problema de Chile no es el problema económico en el corto plazo, ese es el desde, eso es lógico, no entremos a discutir eso, el problema es político. O sea, ¿tú cómo vas a resolver el malestar por el narcotráfico? ¿Cómo vas a resolver el malestar en la Araucanía? ¿Cómo vas a resolver el malestar de los jóvenes? O sea, yo creo que, yo lo veo en la universidad, los chicos están súper saltones, o sea, yo tengo terror de cómo nos podemos ir a unos paros y unas tomas permanentes el próximo año en la universidad. Mira, lamentablemente el daño que está haciendo este encuadre de blanco-negro está polarizando que vayan los unos contra los otros. Claro. Quizá el día de mañana las protestas en la Plaza Italia o Plaza La Dignidad van a ser los de Kast, que van a ir a manifestarse si Boric comete un error. Quizá van a decir, viste, no, hay que ir a protestar. No, perdona, y lo que es peor, se van a agarrar. Se van a agarrar. Se van a enfrentar, van a enfrentamiento. O sea, tú cuando analizas el riesgo potencial de la mentalidad de Johannes Kaiser, uno diría, ¿qué probabilidad cree usted que él tiene armas en su casa? Altas, pues. Altas, no hay que ser muy ¿Qué creativo. probabilidades cree usted que él invite a sus amigos a ir a la Plaza de la Dignidad protegidos por si alguien les quiere hacer daño? Por eso, altas. ¿Y qué probabilidad es que la use? Altas. ¿Y por eso es que es súper irresponsable usar el recurso del miedo en las campañas políticas. Sí.
A mí lo que me falta de la campaña de Boric es finalmente... mucha gente tiene mucho miedo por lo económico. Claro, viene por acá, pero uno también empieza a leer las miradas y ya más o menos te cansa desde los técnicos. Entonces, ya mira, acá me están exagerando, ya todo que pero mira, en realidad estamos en pandemia, hay inflación mundial, hay escasez de materias primas, qué sé yo, bla, bla, bla. Entonces tú decís, bueno, ¿qué tan creíble es subir a las pymes 500 lucas, trabajar 40 horas, salud gratuita para todos de calidad? Entonces, es que eso está pasado en muchos pueblos, ese es el problema. Claro, bueno. Está muy pasado, pero de demasiado pasado, a menos que, y aquí responden, o Parisi responde, va a echar mano de las pensiones porque va a ser el recurso disponible con la promesa que después, cuando el árbol florezca y de frutos, las vamos a devolver. Claro. Y entonces la gente dice, cuando se den cuenta que no hay ni árbol, ni fruta, ni nada, los quiero ver. Y estamos en una cuestión que finalmente hace súper malo al clima país en general. Sí. Yo diría, mira, si yo fuera asesor de Boric, tú le dices, ¿sabes lo que tenéis que decir el primer año? Que lo único que vaya a hacer va a ser intercambiar la gente mala de las instituciones por gente buena, y te vaya a preocupar de darle mejoras al aparato público como condición basal, fundamental y necesaria para soñar con cualquier otra cosa que le quieras sembrar adelante. Que eso tampoco vaya a poder hacerlo, porque la famosa... Es una tarea que está pendiente hace décadas, que todos lo han tratado de plantear, que es la modernización del Estado. Claro, pero modernizar el Estado pasa por... Claro, ¿y cómo te pasáis 5 pueblos más a sabiendas que ni siquiera tenéis las condiciones que lo posibilitan? Si está ahí es evidente. Claro, entonces, bueno, pero insisto, por eso... ¿Cómo es el aparato público? Pero por eso los candidatos... Y con este aparato público, con esta cultura, con esta idiosincrasia, ¿tú querís hacer todo eso? Viejo, mira, seamos realistas. Idiosincrasia, competitivos, deshonestos, desconfiados... winner, ¿cachai? Si me puedo quedar con esto, si puedo sacar con la colita, ya esa cultura no es coherente con el sueño. Entonces, ya las instituciones tienen un gran tema de corrupción muy importante, que es condición necesaria arreglarlas para que quizá se funde la posibilidad de eventualmente llegar a lo que tú estás poniendo. Sí. Entonces, sí. No, si claramente el gobierno que venga va a ser un gobierno de transición, ¿eh? Es que eso ya lo tienen claro ambos candidatos. Pero yo creo que lo que viene ahora son 4 años de transición de un sistema a otro. Sí, eso es, no es lo que no es poco, ¿eh? Pero para hacer transiciones adecuadas tenéis que tener un liderazgo que lo permita, ¿te das cuenta? No un liderazgo que enfrente, sino que un liderazgo que te aúna. Sí, yo creo que un liderazgo más moderno. Sí, por eso te decía, yo creo que y todos los analistas están todos pegados en otros temas, pero yo creo que el gran tema de los 4 años que vienen es básicamente un liderazgo más bien horizontal, un liderazgo más bien dialogante, un liderazgo más bien muy cercano a la inteligencia emocional, un liderazgo más de género, yo te diría, femenino que masculino. Sí, pero fíjate ahí que eso es clave, porque finalmente aquí vas a tener que negociar con un parlamento complejo y vas a tener que negociar con un Parlamento 2, que es la Convención Constituyente, que hay que garantizar que tenga un proceso de salida, porque si no tiene un proceso de salida, vamos a seguir con 4 años más probablemente, o más años de la Constitución del 80 de Pinochet, y eso no te quepa la menor duda que va a causar mucho malestar y un fracaso absoluto de la política que te puede llevar a un estadio inimaginable de desastre en lo político, ¿eh? Sí, yo creo que Boric es mejor político que Kast. En las artes generales políticas. Es que para mí el tema es el liderazgo, yo creo nada más. que Kast es un perfil mucho más ordenador. Tú lo ves en la empresa, mira, si la empresa está completamente desordenada, tú metías a un tipo medio militarizado porque efectivamente impone, hace crujir la organización y hace sufrir, pero de aquí a 5 años la cosa ya está más encaminada. Ahora, si la empresa quiere evolucionar, tú necesitas inspirar, que la gente quiera adherir a tu sueño, a tu visión y esté dispuesta a trabajar por ello. ¿Cachai? Es que mira, yo creo que, además, es bueno, es que ese es el punto, ¿ah? Si al final el punto, si uno fuera un experto en headhunting y anda buscando un presidente para Chile, más allá de los nombres que hay, los 2 que están disponibles, lo que uno tiene que pensar es dado cómo está este país, ¿qué tipo de liderazgo necesita? ¿Necesita un liderazgo tipo Lagos, de un pater familia o una madre como la Bachelet? Que siempre te están ahí protegiendo, te están aguachando, que le encantan a los chilenos eso, los chilenos son maravillosos para eso, ¿eh? Les encanta buscar el padre o la madre perdida,
O un liderazgo ya más bien moderno, como el de la primera ministra de la Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, que es una primera ministra muy autónoma, muy moderna, de dialogante, muy de Instagram, de conversación horizontal, o seguimos pegados en los lagos. ¿Ah? Yo creo que para poder crecer, y tú que eres psicólogo lo sabes mejor que yo, para que los niños crezcan, los padres protectores son fatales. Para que un cabro se dé cuenta que no puede hacer eso y que puede hacer porrazo. Cuando se lo pega el porrazo, nunca más se olvida. Yo creo que ya Chile se pegó el porrazo en 2019, la pandemia lo contuvo, pero en una pandemia nomás, pues lo contuvo un tiempo, pero está ahí ese chico con ganas de pegarse un porrazo, y para que no se lo pegue de nuevo, hay que tener un liderazgo que te permita que las personas creativas que en Chile abundan, por eso es un país de grandes poetas, no es fácil ser poeta, tengan el espacio para poder hacerlo. Yo creo que este es un país que necesita alguien que lo dirija, no que lo castigue, no necesita un padre castigado. Yo creo que para que este país madure definitivamente y pase al siglo XXI hay que saltar de los lagos, hay que saltar de los Piñera y pasar a un liderazgo totalmente distinto. Sí. Y yo en eso, yo en eso confío, porque lo he vivido en la universidad, confío plenamente en la gente joven y creo que los viejos tenemos que dar un paso al costado ya. El mundo que viene es un mundo que ya no es nuestro. Nosotros estamos en transición, estamos entregando el mando y necesitamos una gente distinta que entienda mejor ese mundo que va a tener que enfrentar la urgencia climática, va a tener que enfrentar un mundo mucho más pobre probablemente en términos de materias primas, un mundo con muchos más migrantes y un país y un mundo y una Latinoamérica distinta. O sea, ya es otra Latinoamérica. No pueden seguir los Bolsonaro, no pueden seguir los Kirchner, ¿eh? Eso ya es parte de la historia. Se nos está acabando ya, el tiempo pasó volando. Yo comparto la mirada de que finalmente, como el momentum cultural y el cambio es inevitable, quien mejor permita entender esa dinámica debiera tener cierta ventaja sobre el que quiere simplemente encauzarla y detenerla. No sé si ventaja. Yo no hablo de ventaja porque... No, lo digo yo en el sentido como si fuera un headhunting, yo tuviera que ponderar. Son perfiles un poco descompensados donde rankean muy bien en alguna variable particular y tienen mucha brecha en algunos. Y los dos tienen ese juego de que en algunos aspectos Boric tiene unas cosas que son inspiradoras y otras tú decís, pucha, pero es que se nota que por aquí no cacha nada. Por el otro lado tú decís, mira, por aquí tiene unas cosas buenas, pero se cacha que por aquí no cacha nada. Bueno, trabajo en equipo ayuda mucho a eso. La verdad que yo creo que lo que necesitamos es un líder cultural, más que un político inspiracional ni un ordenador, porque necesitas una cultura. El grado de cambio está disponible en los grados de cambio culturales. El político vive en otra dimensión que no es cultural. Aquí lo que hay que entender es la cultura y decir, el momentum ya te va indicando para dónde va. Ya se nos está acabando el tiempo. Cristian, pucha, me quedo con muchas ganas de seguir conversando. Quizá podemos en retrospectiva mirar las campañas. Muchísimas gracias gracias a ti. Encantado de estar acá. Que les vaya muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo capítulo.